Buenas tardes. Estamos acá en Instituto Mar, a punto de comenzar la segunda clase del curso de Metodología de la Enseñanza de la Lengua Castellana y la Literatura, a cargo de Beli Bogoeva, quien nos está viendo desde España. Como es poquito el tiempo que tenemos de clase, le pasamos la palabra a la profesora y seguro que va a ser tan interesante o más que la clase pasada. Buenas tardes, Beli. Buenas tardes, Marisa. Buenas tardes, Sede. Gracias, encantada de estar aquí con vosotros otro día más. Y bueno, hoy os traigo un tema que es parte del meollo, como dijéramos, el núcleo de la enseñanza de los idiomas, con lo cual es un tema que hay que tomárselo con mucha atención. Y comparto pantalla. A ver, así. Y así ya, ¿veis bien? Sí, Perfecto. Bueno, hoy he elegido de fondo las imágenes del fondo que sean del cómic porque vamos a hablar de la competencia comunicativa. Y es una competencia que engloba en sí tanto y es tan variada, es tan colorida que he considerado que para mí es lo más adecuado, ¿no? Como fondo de pantalla a lo largo de la presentación. Pues el mundo del cómic por la cantidad de colores, de expresividad y bueno, todas sus características. Bueno, hablando de la competencia comunicativa, el índice, todo lo que me gustaría que viéramos hoy. Bueno, empezaremos. En primer lugar, hablaremos de qué es competencia, qué es comunicación, porque vemos que son los dos vocablos que nos estructuran, que nos crean una noción nueva, que es la competencia comunicativa. Con lo cual, en esta competencia comunicativa tendremos mucho del núcleo, de la base, del significado, de lo que engloba en sí los dos vocablos por separado. Una vez visto lo que es competencia y la comunicación con sus funciones, vamos a centrarnos en lo que es la competencia comunicativa en sí. Una competencia que engloba distintas subcompetencias, los cuales son la subcompetencia gramatical, la subcompetencia sociolingüística, la subcompetencia discursiva, la subcompetencia estratégica. Dentro de la subcompetencia estratégica hablaremos de los distintos tipos de estrategias de aprendizaje y de comunicación de los que nos podemos servir a la hora de enseñar. Vale. Competencia y comunicación. Empezamos por el vocablo competencia. Bien, ¿qué significa competencia? Esto es un concepto que en la pedagogía conceptual tiene que ver mucho con la formación y la forma de creación y de modificación de las estructuras mentales a la hora de captar una visión del mundo que nos rodea y de crear conocimiento, ¿no? De adquirir y de aprender. Con lo cual, competencia, veremos que engloba en sí, perdón, pues distintos significados. Por un lado, podríamos hablar de capacidad, ¿vale? Capacidad. ¿Qué quiere decir capacidad? Esto significa que el estudiante es capaz de realizar una determinada acción o adquirir un aprendizaje concreto de acuerdo a aprendizajes que ya lleva adquiridos. Es decir, que el estudiante no solo aprende conceptos nuevos, o sea, que esté preparado psicológicamente, o sea, en su desarrollo evolutivo, psicológicamente hablando o incluso físicamente hablando, dependiendo ya, ¿no? del ámbito en que nos moviéramos, aparte de que sea capaz de adquirir esto, es que el estudiante además asimila la forma en la que puede aplicarlos. O sea, ¿vale? Esto es a lo que nos referiríamos a capacidad.
Para daros un ejemplo, un niño de 5 años no tiene la capacidad, por ejemplo, para que nos pusiéramos a hablarle de sintaxis muy complicada. Por ejemplo, los tipos de oraciones. No está en este nivel. Primero, porque no tiene los conocimientos adquiridos de base que necesita, ni tampoco está preparado para asimilar algo que es mucho más complejo y que en sus estructuras mentales aún no han llegado a este nivel. A eso se refiere capacidad. Sí, Eve, no se te Tiene oye. que ver, sí, sí, tiene que ver también con la madurez del Sí, niño. exactamente, sí. La madurez, bueno, todo nivel, más que nada, pues psicológica, mental, claro, todo. Es que es un conjunto muy importante que nos entra dentro de la competencia, la capacidad. Si es capaz o no es capaz, dada su edad y todo lo demás. Luego me voy a saltar al lado derecho, donde os he puesto destrezas y habilidades. ¿Qué quiere decir esto? Una destreza es capacidad del estudiante para aplicar ya los conceptos aprendidos con la realidad que lo rodea. ¿Vale? O sea, la capacidad, hemos dicho, es ser capaz de entenderlo, de asimilarlo, y la destreza y habilidad es ser capaz de aplicarlo, lo que ya se ha adquirido, lo que ya se ha aprendido. Luego nos vamos a ir a la competitividad, porque también se entiende competitividad dentro de competencia. De hecho, por ejemplo, en el mundo deportivo se utiliza mucho, ¿no? La competitividad, competencia en este significado, o en el mundo empresarial y tal. Entonces, competitividad hace referencia a la capacidad de la persona para demostrar que su forma de resolver un determinado conflicto o de ser algo puntual es la mejor que existe. Bien. Y por último, tenemos algunos lingüistas nos están hablando de la incumbencia. Yo creo que sí que es importante tenerla en cuenta y por eso me he permitido incluirla, la incumbencia, porque cuando un alumno eh, o sea, es consciente de que lo que se le está enseñando le incumbe a él y que él forma parte de este aprendizaje, de este conocimiento que luego se va traspasando a otros individuos, ¿no? Que luego se le va a ir compartiendo también con otros, es involucrar al individuo en su entorno de un modo más responsable, más ético. Por eso os he puesto incumbencia, involucrarse en el entorno de modo responsable y ético. Con lo cual, algunos lingüistas nos están hablando de la incumbencia y por eso nos están eh, como aceptando, o sea, añadiendo como algo que tener en cuenta dentro de lo que es en sí la competencia. Aquí estamos hablando solo de competencia, de lo que es competencia en sí, ¿vale? Y os he puesto esta imagen de aptitud y actitud que a mí me gusta mucho porque en aptitud tenemos lo que es la capacidad un poco mezclado con las destrezas, Yo estoy ¿vale? viendo la primera imagen, Beli. No sé Sí, sí, si vos están. la corriste. Ah, vale, no estés. Espera, a ver si no dejo de compartir y vuelvo a compartir. Veo la que dice la competencia, la primera. Vale, vuelvo a compartir. Vale, a ver así. Ahora, Ya te digo, se está cargando. Sí, vale, competencia, capacidad, destreza, habilidad. exactamente lo que os comentaba. Aptitud y actitud. Aptitud, donde tendríamos la capacidad que hemos comentado, o sea, la capacidad para hacer algo y a la vez las destrezas, ¿no? O sea, la capacidad de poder adquirir, de poder aprender y de saber aplicar luego este conocimiento. Y la actitud, dentro de la actitud, que es la postura que tenemos ante un hecho, ya podríamos incluir en cierto modo, ¿no? La competitividad y también la incumbencia. Si alguien se considera responsable con este conocimiento nuevo, con este aprendizaje nuevo, y hasta qué grado de competitividad podríamos ver, ¿no? En este individuo. Por eso os lo he puesto ahí porque yo creo que es relevante.
Hemos visto lo que es la competencia, lo que es la competencia en sí, sin irnos por los distintos tipos de competencias que existen, ¿no? El siguiente punto a tener en cuenta es la comunicación. Vale. ¿Por qué comunicación? Aquí os he puesto a la izquierda, por este lado, la definición de comunicación. Os la voy a leer, ¿vale? La palabra comunicación proviene del vocablo latino comunicare, que significa poner en común, compartir, intercambiar o hacer partícipe a alguien de algo que es realizado, o sea, de algo que es conocido, de algo que es compartido entre todos. Visto de este modo, todo acto social, todo acto cultural, todo acto con otro ser humano, es un acto de comunicación. Como tal, necesitamos tener en cuenta cuáles son los elementos de la comunicación. Por eso aquí os he puesto este esquemilla que a mí me gusta mucho porque creo que se ve con mucha claridad todo. Tenemos que tener en cuenta que la comunicación tiene 5 elementos que son clave. Y si hablamos de elementos de la comunicación, tenemos que tener en cuenta que independientemente, si damos una clase en línea, si damos una clase presencial, si estamos hablando de estar tirados en el sofá viendo una película o de estar sentados leyendo un libro, todo esto implica comunicación, todo. Entonces, por un lado, en cada acto de comunicación que vamos a tener un emisor, la persona que codifica y transmite un mensaje que va dirigido a un receptor, la persona que recibe y descodifica el mensaje. Hemos de tener en cuenta que en la comunicación oral, por ejemplo, emisor y receptor continuamente están intercambiando los papeles. En la parte, en lo que es la comunicación escrita, ya no. ¿Cuál es el mensaje? Es la información que se transmita entre los dos. El código es el sistema de signos con el que se transmite el mensaje. En este caso, pues podríamos hablar pues, de la lengua española, ¿vale? El canal, el medio por el que se transmite el mensaje. Por ejemplo, nuestro canal ahora mismo es Internet, es la pantalla. El contexto siempre tiene que ver con la situación y tema de la comunicación, ¿vale? Visto esto, ya me atrevo a pasar al siguiente punto. Ya hemos visto lo que es competencia, ya hemos visto lo que es comunicación y ahora vamos a por el siguiente punto y que es, como os comenté al principio, es la clave, es el núcleo de lo que es la enseñanza de las lenguas, porque veréis que es un tema muy rico, con muchísimos matices y que no es para nada sencillo. Fijaros que em, la competencia, o sea, las competencias que tenemos que conseguir desarrollar, ¿no? en los alumnos es conseguir que se desarrollen unos procesos mentales relacionados tanto con la interpretación como la argumentación de los conocimientos y de su empleo en la vida cotidiana, con lo cual no es nada sencillo este proceso. Y para empezar vamos a ver esta competencia comunicativa. ¿Qué es la competencia comunicativa? Pues bueno, la competencia comunicativa es la capacidad de una persona para comportarse de manera eficaz y adecuada en una determinada comunidad de habla. Ello implica respetar un conjunto de reglas que incluye tanto las de la gramática y los otros niveles de la descripción lingüística, léxico, fonética, semántica, como las reglas de uso de la lengua relacionadas con el contexto sociohistórico-cultural en el que tiene lugar la comunicación. Es decir, se trata de la capacidad de formar enunciados que no solo sean gramaticalmente correctos, sino que también sean socialmente apropiados. Ojo, fijaros que aquí en competencia comunicativa nos están englobando más allá de la lengua, o sea, más allá de lo que son las características, las estructuras de la lengua, nos engloba
todo lo demás que rodea la lengua, o sea, todo lo que hemos visto en lo que es la comunicación, el contexto, el canal, o sea, todos aquellos elementos que están directamente relacionados, ¿no? con la comunicación. Y lo que es muy importante, exactamente, socialmente apropiado, o sea, que la comunicación para que se considere como exitosa, tenemos que tener en cuenta en qué medio social se desarrolla y de en qué modo se desarrolla. Por ejemplo, no se puede hablar igual, por dar un ejemplo, ¿no? En, por ejemplo, una persona, por decir, si mi hijo me preguntara qué es, por decir, la literatura, lo que le puedo explicar a él, que si yo lo tengo que explicar en una clase para alumnos de primaria, que si se lo tengo que explicar a alumnos de secundaria, que si estoy en la universidad, que si estoy entre amigos, ¿no? Porque el medio, o sea, en mi ámbito social, mi contexto está cambiando, entonces yo tengo que ajustar la forma de definir, de explicar, de hacerse entender según, ¿no? el medio y según el receptor. Vale. Aquí os voy a hablar un poco más sobre este término antes de ponerme a explicaros todas las subcompetencias que vamos a ver aquí a continuación. A ver, eh, bueno, el primero que nos habla de competencia comunicativa, el que acuña este término, es un antropólogo estadounidense. ¿Y por qué lo hace? Porque él quiso definir y determinar todos los factores que intervienen en la comunicación. O sea, cuándo hablar, cuándo no hablar, de qué hablar, con quién hablar, dónde hablar, en qué forma hablar. O sea, son muchas preguntas a las que tener que tener una respuesta, ¿no? Bien, este concepto empieza a aplicarse a la enseñanza de los idiomas de la lengua, tanto de la materna como de las segundas y las segundas lenguas y lenguas extranjeras, que ya comentamos las diferencias en la clase anterior, a principios de los años 70. Y predispuso un cambio muy relevante, muy importante en la orientación de toda la enseñanza. ¿Por qué? Porque aborda el estudio de la lengua en uso y no somos como un sistema descontextualizado, o sea, fuera de contexto. Acordaros lo que hemos visto, ¿no? El contexto, que es muy importante. Hasta entonces, hasta aquel momento, hasta principios de los años 70, se daba mucha prioridad a la lengua como una estructura lingüística estructurada, jerarquizada, o sea, mirando las distintas jerarquías, distintas estructuras de manera separada, casi aislada, una entre ellas, una entre sí, ¿no? Y el aprendizaje se ve mucho como resultado del binomio, ¿no? De estímulo-respuesta, ¿no? O sea, el conductismo psicológico. Con lo cual, este cambio de metodología, porque aquí estamos hablando ya de metodología, estamos aquí ya en metodología, es que la competencia comunicativa exige, o sea, nos está creando un tipo de metodología muy diferente. Más adelante os he puesto un ejemplo con los tres para que veáis la forma de explicar, ¿no? De un mismo concepto, cómo se explica de tres metodologías diferentes, con lo cual estamos hablando de que tiene una importancia fundamental y realmente se establece, se le da mucho peso gracias al proyecto de las lenguas vivas del Consejo de Europa, quien buscó un ámbito común de aplicación, ¿no? Y bien, dicho todo esto, lo que os he puesto aquí como de manera como más... perdonad, voy a beber. Es que llego teniendo un poco fastidiada la garganta. Lo que he puesto como síntesis. Tras la propuesta de Del Hymes, el antropólogo estadounidense que os comenté, que es el que realmente da el primer paso, ¿no? El Consejo de Europa establece los términos función lingüística. Ojo, aquí nos encontramos volvemos un poco a terminología, pero es que no nos podemos librar de lo que es la terminología básica.
La función lingüística. ¿Qué es la función lingüística? Es la lengua como sistema de comunicación y patrones culturales vinculados a ella. Ojo, los patrones culturales que siempre se habían dejado de lado en lo que era la enseñanza tradicional, ahora cobran muchísimo peso. No se deja de lado la estructura lingüística, pero el patrón cultural cobra muchísima más importancia. Y bueno, se les vincula a ellos en términos de intenciones comunicativas. Intenciones comunicativas que ya sabemos que son la expresiva, la referencial, la fática, apelativa, poética, metalingüística. Más adelante os explicaré brevemente, y en esto no me voy a parar demasiado, pero más que nada tienen que ver con cada uno de los elementos de la comunicación y las acciones comunicativas. Porque, por ejemplo, eh, no es lo mismo querer saludar que querer presentarse, que querer pedir información, ¿no? Son distintas acciones comunicativas. Y cada acción comunicativa tiene una intención detrás. Entonces, tenemos que, todo esto, lo que son las intenciones, dentro de las distintas acciones, forman parte de la función lingüística. Y por otro lado, ahí es cuando se establece también el término de noción. ¿Qué es noción? Pues noción son todos aquellos contenidos necesarios para llevar a cabo una determinada función lingüística, ¿vale? Y aquí os he puesto el nombre de otro lingüista muy importante, que es M. Canale, que amplía la terminología estableciendo las subcompetencias comunicativas. Estas subcompetencias comunicativas que a día de hoy se utilizan realmente a la hora tanto de organizar las clases de enseñanza de lenguas, sea lengua materna o lenguas extranjeras o segundas lenguas, con lo cual eh, volvemos, ¿no?, en lo que justo es el núcleo de la metodología de la enseñanza. ¿Cuáles son estas subcompetencias? Pues tenemos la subcompetencia gramatical, la subcompetencia sociolingüística, la subcompetencia discursiva y la subcompetencia estratégica. Y antes de proseguir con las subcompetencias, aquí os he puesto las funciones del lenguaje, ¿vale? Intentaré que os veáis, no sé si la veis bien la presentación o os tapan las imágenes o os tapan las tal, pero bueno, fijaros. Antes habíamos visto, os había puesto, ¿no?, la imagen de los distintos elementos de la comunicación, donde teníamos todo esto, ¿no? Emisor, receptor, contexto, mensaje, canal y código. Pues fijaros lo que os comenté, cada función comunicativa está relacionada, o sea, directamente con uno de los elementos de la comunicación. O sea, el que hace de emisor, su función será expresiva. ¿Por qué? Porque este proceso comunicativo se produce a partir de los sentimientos, sus estados de ánimo, su actitud del emisor y dota normalmente de una subjetividad al proceso, porque cuesta mucho, ¿no? Pues bueno, también depende mucho de lo que se quiere enseñar y tal, y de lo que se esté hablando, pero bueno, más que nada para que veáis que cada función está relacionada con uno de los elementos de la comunicación. El receptor, su función será la apelativa, porque el receptor, bueno, el proceso comunicativo se centra en la atención lingüística del receptor a través de preguntas, órdenes o secciones directas sobre esto. Vamos a ver, la función poética tiene que ver con el mensaje, los recursos estilísticos que se utilizan para darle mayor énfasis al mensaje, o sea, y para conseguir, ¿no?, normalmente algo más. El código, tenemos la función metalingüística. ¿Cuándo hablaríamos de función metalingüística? Cuando se utiliza el lenguaje para hablar del propio lenguaje, que es lo que hacemos muchas veces, ¿no?, clases exactamente de lengua, ¿no?, hablar sobre la lengua, como sus estructuras y tal. Después tenemos el canal, donde hablaremos de la función fática. Con el proceso comunicativo se centra en la verificación de una correcta comunicación. Aquí tendríamos que tener en cuenta que los ruidos cada vez están tomando más peso, por decirlo así, a la hora de preparar una clase, analizar cómo reaccionar, crear también estrategias, ¿no? Y tal. Y por último, de entre las funciones tendremos la función referencial, donde
El proceso comunicativo se centra en el referente proporcionado por el mensaje. Esta referencia puede ser tanto real como abstracto sin tener por qué ser siempre real. Vale. Pues teniendo en cuenta esto, vamos a ampliar un poquito más. ¿Os acordáis que dijimos que las funciones del lenguaje y las intenciones del lenguaje estaban dentro de la que se consideraba función lingüística? ¿Vale? Pues os he puesto esto para que lo veáis con mucha tranquilidad una vez que os haya compartido la presentación, que para que lo veáis muy bien. Hay más información, pero bueno, a mí lo que me interesa aquí es que os fijéis prácticamente en funciones. ¿Por qué os he dejado los dos? Para que las dos imágenes, esta la he vuelto a repetir para que veáis aquí, una vez vistas las funciones, eh, por si os perdéis, pues que sepáis, bueno, referencial, vale, se refiere al referente, o sea, al contexto. Aquí no os lo he puesto, pero el referente se refiere al contexto. Aquí arriba en la otra sí que os lo he puesto, ¿vale? Contexto. Entonces, la referencial, ¿cuál es la intención? Informar. Entonces, bien, entonces, vistas uno por uno para que podáis ver, ¿no?, las distintas intenciones que pueden haber detrás. Pueden haber más, pero estas son unas de las básicas, de las, como dijéramos, las más habituales, ¿vale? La emotiva, pues bueno, expresar sentimientos, ¿no? Bien, para que veáis que todo está interconectado. No me voy a detener aquí, porque este es un tema muy amplio, y vamos a lo que vamos. Vamos, ¿no? Vamos a centrarnos más en lo que son las subcompetencias. Vamos a empezar por la primera, la subcompetencia gramatical. Bueno, la competencia gramatical, también llamada competencia lingüística, es la capacidad. Me he permitido en esta presentación, como es un tema muy complicado, muy denso a la vez, pero sumamente importante, porque ya veréis cuando lleguemos al final que a la hora de preparar una clase, tenemos que tener en cuenta, o sea, tenemos que ir trabajando todas las subcompetencias de esta competencia comunicativa. Os daré también en algunas claves o sea, de cómo poder evaluarlas también. Así que, como es un tema tan sumamente importante, pero complicado y muy diverso a la vez, me he permitido dejaros en como dijéramos, unos textos, si os fijáis, un poco más amplios para que a la hora de repasar en casa no os perdáis, ¿vale? Que no suena chino, vamos. Vale, con lo cual, volviendo, la competencia gramatical, la capacidad de una persona para producir enunciados gramaticales en una lengua, es decir, enunciados que respeten las reglas de la gramática de dicha lengua en todos sus niveles: vocabulario, formación de palabras y oraciones, pronunciación y semántica. Se define como el conocimiento implícito que un hablante posee sobre su propia lengua, el cual le permite no solo codificar mensajes que respeten las reglas de la gramática, sino también comprenderlos y emitir juicios sobre su gramaticalidad. Fijaros que esta subcompetencia implica prácticamente el dominio del código en todos los planes de la descripción lingüística. ¿Sí, Eve? Beli, eso quiere decir, a ver si comprendí bien, tiene que ver con cada país que tiene sus propias, a veces palabras, no son las mismas palabras que, por ejemplo, en Uruguay tienen sus términos, en España tienen sus términos, en México tienen sus términos, entonces está permitido entender la gramática en el contexto lingüístico a través de las reglas gramaticales, sino también a través del contexto donde vivimos. ¿Es así? Exactamente, todo. Sí, ya veremos que el contexto social, el contexto cultural es otra subcompetencia, pero aquí lo que es la subcompetencia gramatical nos entraría todos estos sistemas, o sea, todo el conjunto de sistemas lingüísticos que antiguamente prácticamente se limitaba solamente a esto, la enseñanza de un idioma, ¿no?
a conocer la fonética, la fonología, la ortografía, la morfología, la sintaxis, el léxico, donde estaremos hablando de vocabulario, léxico semántico, ¿no? Donde estamos en vocabulario. Todos estos subsistemas están dentro de la competencia gramatical. Entonces, cuando queremos trabajar gramática con los alumnos, tenemos que ser conscientes de que nos entran 6 subsistemas más. Y luego, también el Consejo de Europa ha establecido como 6 niveles de dominio dentro de cada uno de estos subsistemas para ser, ¿no?, capaz un poco de guiarnos del nivel de conocimientos adquiridos por los alumnos. Pero sí, sigo. Aquí es el ejemplo que os había dicho de los 3 métodos distintos que se han usado de enseñanza. Y, no, porque creo que, por ejemplo, el método tradicional. Entramos en una clase, ¿vale? ¿Cómo explicarle a un alumno qué significa gustar? Pues el método tradicional normalmente se basaba mucho en la traducción, también, esto es en el caso cuando tenemos, por ejemplo, que enseñar una lengua extranjera, pero luego cuando estamos en una lengua materna, que no podemos recurrir a unas traducciones, muchas veces se recurría a los sinónimos y luego nos venía toda la información morfosintáctica a continuación. Porque, por ejemplo, fijaros, gustar. El verbo gustar se conjuga acompañado de un pronombre átono. Aquí estamos hablando de morfología, que desempeña la función de complemento indirecto. Ya nos estamos metiendo en sintaxis. Y de otro complemento en posición postverbal que ejerce la función de sujeto y concuerda con el verbo, número y persona. O sea, para entender esto, el alumno necesita tener primero un conocimiento del vocabulario, del léxico, para poder entender tanto si estamos hablando de una segunda lengua con unas traducciones, ¿no? Como si estuviéramos hablando de una lengua materna donde usamos la sinonimia, pero aparte que tenga el nivel suficiente o sea, el grado suficiente de adquisición de la lengua para poder entender esta morfología y sintaxis que se le está ofreciendo, ¿vale? Este era el método tradicional. El método estructural. ¿Qué nos llama aquí la atención? En el método estructural directamente cogían el verbo gustar o el verbo que fuera aquí y bueno, nos lo conjugan tal cual es, ¿vale? En muchos libros, por ejemplo, yo incluso, por ejemplo, mis libros de cuando estuve estudiando español estaban basadas en el método estructural, porque yo me acuerdo cuando pues nos explicaban, ¿no?, las reglas, o como en este caso nos conjugaban un verbo, muchas veces teníamos como en color subrayado la parte que era diferente, ¿vale? Como por ejemplo aquí sería la N, ¿no?, para el plural. Y bueno, entonces, para que veas, ¿no? Es el método estructural que tú simplemente de verlo conjugado por completo, o sea, sin tanta información morfológica y sintáctica, que tú interiorizas esta estructura y como que tú saques la regla, ¿vale? Simplemente de ver la estructura. Bien, y luego el modelo, ¿no? ¿Cómo se utiliza? Pues bueno, fijaros aquí en el foco, sí, Eve, no te oigo. Eso quiere decir que, por ejemplo, acá lo que vos decís, por ejemplo, está la estructura con el verbo gustar, pero podríamos conjugarla con cualquier otro verbo, entonces tenemos la estructura y podemos guiarnos por ese tronco, por así decirlo. Exactamente. Es como más visual, por decirlo así. El uno es muy científico, el primero, el tradicional, es muy científico, muy específico, exige muchísima atención y muchísimo conocimiento y dominio, mientras que el segundo suele ser una cosa mucho más visual. Y el último, el enfoque nocional funcional, que está basado en lo que es el método de la comunicación comunicativa, fijaros cómo está estructurado. Lo primero, expresar gustos y opiniones. ¿Esto qué es? Esto nos están hablando de la función, ¿no? ¿Para qué se utiliza este verbo? Para expresar qué. Vale. Y luego, pues ya nos dicen, si preguntas, ya vemos la estructura, ¿no?, de cómo se pregunta. Para contestar, cómo se responde. Entonces, se ha demostrado que este enfoque nocional funcional es para conseguir lo que es para conseguir una comunicación es
da muchísimos mejores resultados. Vale, sigo. La subcompetencia sociolingüística. Vale. A ver, hace referencia a la capacidad de una persona para producir y entender adecuadamente expresiones lingüísticas en diferentes contextos de uso, en los que se dan factores variables, tales como la situación de los participantes, la relación que hay entre ellos, sus intenciones comunicativas, el evento comunicativo en el que están participando y las normas y convenciones de interacción que lo regulan. Es una habilidad relacionada con la adecuación. Ojo, quiero que os quedéis con esta palabra, adecuación, porque a partir de ahora la vamos a ver muchísimo. Del comportamiento lingüístico al contexto sociocultural y que implica un conjunto de saberes. Saber ser y saber estar. Saber lo propio del universo cultural de la comunidad en que nos encontramos. Y aquí abajo os he puesto que esta subcompetencia sociolingüística tiene que ver con estos tres elementos: lengua, la cultura y la sociedad. Estos tres elementos fusionados en uno. Porque lengua, cultura y sociedad constituyen un conjunto cuyos elementos se implican mutuamente, sin que sea posible hablar del uno sin hacer referencia a los otros. Y fijaros, la cultura supone un proceso de interacción de los seres humanos, de significados compartidos. ¿Por qué? Porque la lengua, o sea, la comunicación, acordémonos siempre que la comunicación es verbal, pero también tenemos la comunicación no verbal. Entonces, tanto en una clase presencial como puede ser incluso en una clase como esta, ¿no? Que es en línea online, el lenguaje no verbal también tiene mucho que ver, es sumamente importante y en la cultura tiene estos sistemas simbólicos de más. O sea que, por decir, os voy a dar un ejemplo, eh, el saludarse, una cosa tan sencilla como es saludarse, ¿no? Pues, por ejemplo, fijaros, en Japón es impensable que tú te puedas acercar a la otra persona, tocarla o besarla. O sea, es algo totalmente inconcebible. Sin embargo, en el mundo hispano, aquí en España, por ejemplo, es casi de mala educación no tocar, no dar los besos al que se saluda. Entonces, todo esto tiene que ver con esta carga cultural, ¿no? Con estos sistemas compartidos. Vale. Con lo cual, por ejemplo, ¿qué tendríamos que tener en cuenta aquí? Imaginaros que estamos en una clase de lengua extranjera, ¿vale? ¿Qué tendríamos que tener en cuenta aquí? Pues bueno, pues ofrecer conocimientos del tipo cómo se estructura una ciudad de la lengua que se está aprendiendo. O sea, el gobierno, cómo es la sanidad, cómo es la educación, cuáles son los hábitos gastronómicos. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando me vine a España, había muchas cosas culturales que a mí no me habían enseñado en clase. A mí, bueno, conociendo ya después, ¿no?, las distintas metodologías de enseñanza, me di cuenta que yo era alumna del estructuralismo directamente, donde, ¿no?, todo esto sociocultural se daba algo, pero no hasta el punto que ha ido cobrando después. Y los horarios de comidas eran muy diferentes. A mí, por ejemplo, una cosa tan sencilla como el menú del día, a mí me chocó mucho porque en mi país no tenemos nada parecido y me parecía rarísimo. Incluso me acuerdo de mi marido que se ría mucho conmigo porque yo en el primer restaurante, cuando vi el menú del día, dije, pero ¿cómo se pueden comer 10 primeros 10 segundos y 5 postres? Digo, yo reviento, yo no puedo comer todo eso. Y él me decía, pero es que solo eliges uno. Es, ostras, es que a mí no se me había ocurrido que solo tengo que, ¿no? O sea, estamos hablando de cosas culturales que son sumamente importantes para una comunicación realmente óptima, ¿no? En este sentido. Con lo cual, pues todo esto, cómo se saluda, qué se espera cuando vayas a casa de alguien, ¿no? Eh, bueno, detalles de estos, ¿no? Todo esto que es información cultural. Vale, porque hemos de tener en cuenta, pues eso que
gran parte de este instrumental con el que estamos trabajando, ¿no? Que se tiene que manejar, un interlocutor es de base cultural. Bien, sigo. Bien, os dije que íbamos a hablar bastante de la adecuación. Pues bueno, ¿por qué es importante? Al hablar de la adecuación de las expresiones, Canale, que hemos dicho que es otro lingüista, distingue entre adecuación del significado y adecuación de la forma. ¿Vale? Vamos a ver, adecuación del significado. ¿Qué quiere decir esto? Se refiere al grado en que determinadas funciones comunicativas, acordaros, hemos visto ya las funciones comunicativas en las imágenes que os he compartido antes, ideas o actitudes se consideran como características de una situación dada. Y aquí os he puesto un ejemplo para que nos esclarece todo. Por ejemplo, será generalmente inadecuado que un camarero de un restaurante ordene al cliente pedir un plato, con independencia del modo en que pudiera formular gramaticalmente sus frases. O sea, el significado y la adecuación de la forma. ¿Qué es la adecuación de la forma? La medida en que un significado dado se representa por medio de una forma lingüística que es característica de un determinado contexto sociolingüístico. Por ejemplo, seguimos con el camarero. El camarero de un restaurante hará las preguntas a sus clientes de forma distinta según cuál sea la categoría de restaurante, el grado de confianza que tenga con los clientes y otras variables. Entonces, la adecuación del significado, ¿no? Lo que se puede y no se puede decir y de la forma cómo lo tengo que decir. ¿Bien? Vale. Sí, 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 Eve. está haciendo un comentario María Patricia, ahí te Sí. lo leo. Dice, es lo mismo que sucede con los regionalismos y expresiones idiomáticas dentro de ciertos sectores en cada cultura. Incluso es muy limitante, puesto que se interponen barreras de comunicación. ¿Estoy en lo correcto? Sí, llegaremos también a este punto más adelante porque fijaros, veréis cómo toda la subcompetencia lingüística, sociolingüística y justo lo que nos está comentando María, eh, también forman parte, es por no adelantarme, pero sí, vas por el buen camino, María, y ya un poco más adelante ya veréis cómo todo esto forma parte y cómo está estructurado también, cómo está estipulado. Dime, Eve. ¿Sí? En esta cuestión de las estructuras, como vos dijiste, por ejemplo, siguiendo el caso del camarero, el Ujú, camarero, por ejemplo, puede sugerir un menú, pero no puede, en esta estructura, no puede imponer, ujú. no puede ordenar, tiene que seguir el rol que la sociedad ha puesto para que desempeñe en este rol de camarero. Quizás en su vida Exactamente. privada Mm. él pueda conversar con sus amigos o con otras personas de cierta manera, pero en su rol de camarero tiene que seguir las adecuaciones de su contexto. Exactamente, exactamente. Todos aquellos elementos que hemos visto de la comunicación, en cada contexto social nos varían también. Con lo cual, por eso es tan importante a la hora de enseñar una lengua, pues tener todas estas características, ¿no? También justo lo que estaba hablando, ¿no, María? De los distintos dialectos, o sea, de tener en cuenta todo esto a la hora de comunicarnos con otras personas y a la hora de enseñar también, ¿no? A los alumnos. Vale. Y aquí os he puesto, bueno, la subcompetencia discursiva. Bien, o sea, sí, vamos, pasamos a la subcompetencia discursiva. La subcompetencia discursiva es la capacidad para desenvolverse de manera eficaz y adecuada. Fijaros que lo de eficaz y adecuado lo hemos visto prácticamente durante todas las subcompetencias. En una lengua combinando formas gramaticales y significado para lograr un texto trabado, oral o escrito en diferentes situaciones de comunicación. Incluye, ojo, que la subcompetencia discursiva es una de las subcompetencias
que son de muy, ¿cómo lo digo? Muy ricos, o sea, tienen tantos elementos, pero tantísimos elementos a tener en cuenta. Aquí yo, por decirlo así, me voy a lo, o sea, os estoy dando como las estructuras, porque si nos metiéramos en cada uno de los puntos que vamos a ver aquí, o sea, de forma así como básica, pues es que son inmensos, son inmensos. Vale, con lo cual, fijaros. Incluye el dominio de las habilidades y estrategias que permiten a los interlocutores producir e interpretar textos, así como el de los rasgos y características propias de los distintos géneros discursivos. Fijaros dónde nos vienen todos los géneros: narración, ensayo, descripción, sucesos, anécdotas, etc. De la comunidad de habla en que la persona se desenvuelve. Pero ojo, aquí hemos dicho que nos entran todos los textos orales y todos los textos escritos, ¿vale? Para lograr esta habilidad es fundamental que el discurso esté cohesionado en la forma y coherente en el significado. Y aquí os he puesto a continuación todo lo que entra dentro de la subcompetencia discursiva, ¿vale? Todo lo que se tiene que tener en cuenta: la cohesión, la coherencia, la adecuación y la corrección. Que ya cada uno de ellos tiene, o sea, para enseñar cada uno de estos 4 elementos, cada uno tiene sus propias estrategias, en cada uno podríamos hablar de metodologías muy diversas. Por eso os digo que en la subcompetencia discursiva, lo mismo que hemos visto, es que son todos mundos infinitos, ¿vale? Bueno, la cohesión. La cohesión, ¿qué es la cohesión? Es la unión entre frases, la unión entre las frases y las oraciones, tanto si estamos en un discurso oral como si estuviéramos en un discurso escrito. ¿Qué entonces tendríamos que enseñar? ¿Qué tendríamos que hablar con los... ¿Qué nos tendríamos que fijar? Pues una entre las muchas cosas, porque hay más, pero como lo más básico, lo que más utilizamos son los pronombres, los conectores, las conjunciones y los signos de puntuación. Signos de puntuación donde ponemos punto, el punto y coma, los puntos suspensivos, todo esto para crear esta cohesión, ¿vale? Por otro lado, tendríamos la coherencia, la relación entre significados dentro del texto. Dentro del texto, aquí estamos hablando de significados. Ojo, en la cohesión es entre estructuras, como, entre oraciones, ¿no? Sin embargo, aquí, en la coherencia ya es entre los significados. Entonces, tenemos que ver si un texto, los temas, o sea, primero, cómo se va desarrollando, cómo están expuestas, cómo es la exposición temática del texto. Si lo que nos están diciendo es relevante, por ejemplo, yo si estoy con un texto que quiero aprender, yo qué sé, por ejemplo, cómo pintar o, por ejemplo, cómo reparar una lavadora, que no me estén hablando de pintar una casa, porque no es relevante, ¿no? Entonces, la relevancia, el exceso no de información, las contradicciones que nos podemos encontrar, lo que hemos dicho, el orden lógico de la exposición, que no sé, que estén desordenados, que me estén hablando de algo que no tengo ni idea de lo que es y me lo presenten al final cuando ya estoy totalmente perdida por el camino. Y luego las distintas ideas que se van entrelazando dentro del texto. Todo esto nos entra dentro de la coherencia de esta subcompetencia discursiva. La adecuación. ¿Qué es la adecuación? Nos vuelve a aparecer este famoso vocablo. Pues es el registro adecuado a la situación comunicativa. Aquí, fijaros, la adecuación de este subsistema también tiene que ver mucho, o sea, no estamos entre subsistemas, por decirlo así, totalmente aislados una de otra. Al revés, están muy interrelacionados, porque para poder hablar yo de la adecuación de un texto según el estatus del interlocutor, yo tengo que saber mucho de la cultura del idioma en que me estoy moviendo, ¿no? De la sociedad en el que se da este idioma, ¿no? Que se está enseñando. De cuál es la relación entre hablante y oyente. Con lo cual, fijaros la relación que tiene con el otro subsistema.
Y la cohesión hemos visto, la cohesión está directamente relacionada con la subcompetencia gramatical que hemos visto al principio de todo. Y por último tendríamos la corrección, que es el uso del código en todos los planos de la descripción pragmática y lingüística. O sea, todo ya, todo totalmente englobado. Y aquí os he puesto, el marco común europeo propone 4 criterios para la evaluación de la competencia discursiva. ¿Cuáles son estos 4 criterios a tener en cuenta? En primer lugar, la flexibilidad ante las circunstancias en que se desarrolla la comunicación. Por decir, que uno sea capaz, ante las distintas circunstancias, por decir, imaginémonos que estamos en una conversación, ¿no? Estamos enseñando algo a alguien, pero de golpe parece otro tema sin previo aviso. Pues ser lo suficientemente avispado, ¿no? Para saber que ya estamos en otro tema y de qué estamos hablando, o sea, de esta flexibilidad ante la circunstancia que haya cambiado, pues es uno de los criterios a evaluar esta competencia discursiva. El segundo es el manejo de los turnos de palabra. Esto es especialmente en lo que se refiere a la interacción oral. El desarrollo temático. Es que el desarrollo temático puede parecer que no, pero tiene también muchísimo peso y muchísima importancia el grado de ir presentando los temas y de ir relacionándolos también. Y por último, la coherencia y la cohesión de los textos orales y escritos que se producen. Pero ya veis, la coherencia y la cohesión que son dos mundos enormes y no son separados el uno del otro, están muy interrelacionados. Y aquí sí, Efe. Te iba a hacer un comentario que menciona María Patricia. En Sí. la coherencia entra la poesía, ya que en este contexto la interpretación que se le da al texto depende de cada persona según las circunstancias y emociones por la que esté viviendo en el momento. ¿Es así? Por ejemplo, es muy buena esta pregunta, me gusta mucho. Es que podríamos coger un poema, ¿vale? Es que ya el poema en sí es un acto de comunicación, con lo cual en este acto de comunicación todo lo que acabamos de ver estaría ahí dentro. Entonces, si nos quisiéramos en este acto de comunicación, que es un poema en particular, centrarnos justamente en este subsistema discursivo, la cohesión, la cohesión sería fijarnos en todos los pronombres que nos aparecen allí. Porque acordaros, los pronombres aparecen siempre para sustituir sustantivos. Luego, pues hablaríamos también de estas conexiones, ¿no? Entre las frases, entre las palabras. Ya la coherencia sería cómo están o sea, cómo están organizadas los temas o sea, lo que se nos quiere transmitir, ¿no? De lo que nos quieren transmitir con el poema. Pero fijaros que para interpretarlo, a la hora de interpretarlo, sí que cada cual puede interpretar una cosa diversa, pero ¿esto de dónde viene? Esto viene de nuestro bagaje cultural, o sea, exactamente del subsistema sociolingüístico no viene. O sea, una cosa, por un lado tendríamos, ¿no? Todo lo que es a nivel lingüístico, todo el mundo lingüístico, por decir, pues se repite mucho el sonido tal que quiere expresar tal cosa. O los temas me está hablando del amor, del desamor, tal, tal, tal. Pero la forma de interpretarlo está directamente relacionada con nuestra propia experiencia y esta experiencia tiene que ver también precisamente con el contexto social en el que hemos crecido, en el que estamos viviendo. Y con lo cual, fijaros, me ha gustado mucho esta pregunta porque podéis ver que está todo, aquí los vamos viendo, ¿no? Como subsistemas diferentes, separadas, pero no lo son, están interconectadas. Con lo cual, sí, María Patricia, o sea, si estuviéramos hablando de la temática, estaríamos hablando de la coherencia dentro del poema. Si quisiéramos hablar de la cohesión, tendríamos que ver cómo están, pues, por decir, si hay oraciones simples, si tenemos o no falta de signos ortográficos. Por ejemplo, hay muchos poetas que escriben sin ningún tipo
de signos ortográficos, ni comas, ni puntos, ni nada. Todo esto sería parte de la cohesión, ¿no? Pero tendría algo que ver. ¿Por qué lo hace? Porque tiene un sentido, porque quiere expresar algo más. Y para poderlo interpretar bien, ya dependerá de lo sociolingüístico, del tema cultural. Bien, no sé si me he expresado bien para responder. Bien. Bueno, queda poquito, ¿eh? Queda muy poquito, perdona que me he pasado. Aquí, justamente lo que estábamos comentando antes también con María y Patricia, por lo que había preguntado, ay, perdona que me estoy saliendo, que no me aparece un minutito, perdonad. Ay, un minuto. Es que a mí me sale, no me sale, aunque vosotros os salga bien, os salga completa, a mí no me sale completa aquí la presentación. Con lo cual, la tengo aquí al lado también preparado. A ver, para el marco común europeo de referencia para las lenguas, la competencia sociolingüística, junto con la lingüística y la pragmática, conforman las competencias comunicativas de la lengua e incluyen el dominio de las siguientes áreas. Los marcadores lingüísticos de relaciones sociales. ¿Qué es eso? Las saludos y formas de tratamiento, las convenciones para los turnos de palabra, las interjecciones, las frases intersectivas, las normas de cortesía, que puede ser positiva o puede ser negativa. La positiva, que es cuando mostramos interés mostrar interés por el bienestar de una persona, expresar la admiración, afecto, gratitud, o al revés, evitar o sea, comportamientos amenazantes, disculparse. Si tenemos descortesía deliberada, brusquedad, antipatía, reprimendas. Fijaros, la sabiduría popular también nos entra aquí, todo lo que son los refranes, modismos, expresiones de las creencias, actitudes o valores. Y las diferencias de registro, los dialectos y los acentos, reconocimiento de los marcadores lingüísticos, de clase social, de procedencia regional, de origen nacional, de un grupo étnico o grupo profesional, porque acordémonos que también cada grupo profesional o grupo étnico también tienen, aparte del vocabulario propio, muchas veces incluso vemos cambios también dentro de la sintaxis, podemos observar. Con lo cual, en sus manifestaciones del léxico, la gramática, la fonología, ¿no? Cuando se están comiendo algunos sonidos y otros no, las características vocales, la paralingüística o lenguaje corporal, todo esto. O sea, por eso os he dicho que la competencia comunicativa es un universo con universos dentro. Así de complejo es. Todo esto debemos de tener en cuenta a la hora de enseñar. Y las relaciones pragmáticas son aquellas que se dan entre el sistema, porque como aquí nos aparece las relaciones pragmáticas, en lo que os acabo de leer, ¿qué son las relaciones pragmáticas? Aquellas que se dan entre el sistema de la lengua por un lado y los interlocutores y el contexto de la comunicación por otro. Pero bueno, esto ya también es casi otro tema que se podría mirar y que es también muy, muy extenso. Y ahora ya, por último, hablamos de la última subcompetencia estratégica. He decidido las estrategias, no las vamos a dar esta vez porque las propias estrategias son ya de por sí muy diversas y dentro de las estrategias, tanto de aprendizaje como de comunicación, tenemos distintas metodologías, con lo cual ya ahí estamos metidos con mucha metodología, los vamos a ver la próxima clase y luego seguiremos con lo que es metodología. Pero bueno, para terminar, ¿cuál es el último subsistema dentro de la competencia comunicativa? Es la subcompetencia estratégica. ¿A qué hace referencia eso? A la capacidad de servirse una persona de los recursos verbales y no verbales, con el objeto tanto de favorecer la efectividad en la comunicación como de compensar fallos que pueden producirse en ellos, derivados de lagunas en el conocimiento que se puede tener de la lengua o bien de otras condiciones que pueden limitar la comunicación. ¿Vale? Y aquí os he puesto para Batsman, ¿por qué os he puesto lo siguiente? Porque
una teoría, o sea, una frase muy conocida, porque es en el método, bueno, en lo que es la lingüística. ¿Por qué? Porque Batsman nos dice que más que una competencia de lenguaje, la subcompetencia estratégica es, fijaros, todo lo que engloba en sí, una habilidad general que permite a un individuo hacer el uso más efectivo de las habilidades disponibles al llevar a cabo una tarea determinada, tanto si esta tarea está relacionada con el uso comunicativo de la lengua, como si lo está con tareas no verbales, como por ejemplo, hacer una composición musical, pintar o resolver unas ecuaciones matemáticas. Todo esto, ¿vale? Eso sí. Hablaríamos de dos grandes grupos de estrategias, pero dentro de estos dos grandes grupos de estrategias veremos que hay metodologías y hay técnicas muy diversas. Y esto sí que lo vamos a ver la próxima vez porque si no se os hará muy extenso. Y bueno, de momento hasta aquí hemos llegado. Bueno, Beli, tenemos bastante material para repasar. Sí, Dicho por vos parece todo muy sencillo, pero después hay que repasarlo, volver a ver la grabación, sí, eh, repasar los apuntes, a ver si nos olvidamos de algún detalle. Y la verdad que magnífico todo lo que nos explicaste. Y lo bueno es que después se puede poner en práctica todo esto, sí, cada uno según el área, ¿no es cierto?, o el nivel de la educación en el que trabaja. exactamente. Me parece que hay detalles muy interesantes, por ejemplo, para el curso que está dando EVE de español para extranjeros. Mm, Inclusive también lo relacionaste con lo que aprendimos la clase anterior, ¿no? Lo que es la adquisición del mm, lenguaje y lo que es el aprendizaje, exacto. eh, Mm. esas diferencias, ¿no? Así Bueno, es. Entonces, eso, tened en cuenta que dentro de todas estas subcompetencias hay destrezas, hay habilidades que se tienen que trabajar. Y en cada destreza, en cada habilidad, podríamos hablar de estrategias, podríamos hablar de metodologías. Es que son temas extensísimos, muy extensos. Entonces, he intentado concentraros lo básico, como dijéramos, la estructura, que puede parecer muy complicada porque es que tampoco es sencilla, engloba demasiado. Pero bueno, para que cada cual, teniendo en cuenta la clase en que se enfrenta, las distintas subcompetencias que tiene que trabajar, las distintas dificultades con que se puede encontrar, pero que sepa también, ¿no?, que según las destrezas que quiera trabajar, se le abre un mundo muy diverso, porque ya en cada cual podríamos hablar de distintas estrategias, de distintas metodologías, o sea, de ser una mezcla entre varios también, siempre teniendo en cuenta a quién va dirigido. O sea que, bien. Ahí bueno, están haciendo llamadas los alumnos que no estaban presentes. No sé si se equivocaron del horario, hay otros que nos avisaron que estaban con problemas de internet, pero en breve vamos a subir la clase. Esta vez ya los alumnos que están dentro del grupo eh, estable, mm. digamos, de Yo solo voy a hacer un metodología. último comentario, Marisa. No os voy a compartir todavía Sí. me gustaría compartiroslo una vez que ya hemos dado las estrategias también. Una vez que ya hemos dado al principio de la próxima clase, terminamos con las estrategias, los dos tipos, los dos grandes grupos de estrategias, antes de proseguir con metodología, y entonces ya os lo voy a mandar para quedar ya todo cerrado. Eh, bien, si os parece bien, Perfecto, lo perfecto. haremos así. Cada uno según su manera de explicar, de enseñar. La verdad que la tuya es magistral, así que estamos acá esperando cada semana para aprender un poco más. Mari, No me queda más, dime. nada más que más allá de agradecer que me ha dejado muchos tips, como dijiste, para la clase de español, me ha encantado, me encantó la clase, me gustó muchísimo y también la quiero felicitar por el diseño del PowerPoint, que es Gracias. totalmente novedoso, utilizando lo de los cómics, me encantó. Sí. Pues Y me alegro excelente mucho. el aporte de María Patricia con sus Así es. preguntas, con sus comentarios. Las preguntas muy, Ella no muy había buenas. estado en la clase anterior, pero Mm, bueno, siempre nos acompaña cada vez que puede.
en los cursos y webinars. Bueno, no queda más que despedirnos porque en unos minutos tenemos otro curso, otro webinar, así que nos despedimos hasta la semana que viene, esta misma Hasta la hora, próxima. con la tercera Gracias. clase. Gracias. Gracias María Patricia. Gracias Bliti, Marisa, Eve. Gracias.